Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy acá, en esta octava sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura. Es para nosotros un honor presentar el día de hoy a un muy buen amigo, un gran arquitecto, Edgar Marín. Y pues bueno, quiero dar por iniciada esta octava sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, y siendo hoy 19 de abril a las 17 horas, damos por iniciada esta sesión. Para ello quiero cederle la palabra al arquitecto Jorge Flores, académico también y cronista de la misma, y también agradecerle al doctor Joel, al doctor por estos diálogos de arquitectura y por este trabajo tan minucioso que ha hecho con todos los que hemos presentado el día de estas sesiones, ya que hemos tenido durante ocho sesiones. Muchas gracias. Gracias y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Edgar Marín, cuando leí la reseña que nos mandaste, creo que fue, y a la fecha es una reseña la más breve, pero la más concisa. Yo, a lo mejor porque te conocía, ya no tenía yo mayor problema, pero formación académica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana de 1993 a 1998. Publicaciones, Arch Daily con la Casa Michel, Arch Daily también con la Casa Pacal 3, Arch Daily con la Casa Departamento Stowman. Reconocimientos por World Architecture Community, Casa de Letras 2013 y también por la misma World Architecture Community, Casa Pacal 3 en 2009. Actividad profesional de 1998 a la fecha con experiencia en la elaboración de proyectos y construcción de vivienda unifamiliar, edificios de vivienda, edificios de oficina, equipamiento educativo, hoteles, centros comerciales, diseño urbano, etcétera. Colaborador proyectista en la sala de conciertos Tlacná en Jalapa en los años 2010 a 2012. Colaborador proyectista en la Central de Arquitectura Playa del Carmen, Quintana Roo, del 2005 al 2006. Colaborador del taller de arquitecto de Enrique Murillo de 1998 al 2005. En este momento cedo la palabra al arquitecto Joel Olivares, secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, para que nos dé una breve reseña de la obra del arquitecto Edgar Marín. Bueno, el tema básicamente cuando analizamos tu obra, ¿no? Lo que intentamos hacer básicamente es encontrar cuál es el punto que lo destaca, ¿no? Por supuesto que es una obra muy unitaria, muy concisa y tiene un enfoque que a lo mejor tú como creativo no lo verbalizas, ¿no? Porque es como complejo, o sea, ser arquitecto y además estar teorizando y con historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer básicamente es encontrar primero ese concepto para después ver de dónde procede, ¿no? Y cómo tu obra se puede insertar dentro de un movimiento que en la arquitectura, como es un fenómeno cultural, aunque se puedan establecer ciertos estilos, ¿no? Pero no hay ni una obra 100% de un tema, ¿no? De un estilo, ¿no? Sino es un lenguaje. Es un lenguaje, ¿no? Tan complejo que lo que hace que cada arquitecto tenga su propio estilo. Bien, entonces el tema básicamente es la propuesta de tu arquitectura es la arquitectura como un diseño de interiores. El diseño de interiores es una disciplina que si bien está vinculada a la arquitectura, pero tiene un enfoque completamente distinto. El diseño de interiores proviene pues inicialmente de la decoración, inicialmente del tema del turismo, del comercio, o sea, de la escenografía, ¿no? O sea, tiene un enfoque mucho más plástico que la arquitectura. Es decir, la arquitectura, nuestro discurso como arquitectos es tectónico, ¿no? Es constructivo, es estructural, ¿no? Y la arquitectura de interiores no. La arquitectura de interiores es todo un trabajo de una tecnología ligera, ¿no?
de industrializado. ¿Por qué razón? Pues porque todo este tema de la arquitectura de interiores son acabados, son colores, son texturas, son materiales, y sobre todo es como una actualización del cómo la arquitectura, que son espacios vacíos, se hacen significativos. Entonces, el tema básicamente donde hay un parteluz con relación a la arquitectura de interiores, insisto, no es porque antes no se utilizaba, siempre he estado vinculado con la arquitectura, pero cuando se separa es exactamente en este cisma que hubo con el CIAM. El CIAM, Le Corbusier es quien lo propone, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, para poder planificar las ciudades que fueron destruidas o las nuevas ciudades, a través de digamos, su proyecto de urbanismo, ¿no? O sea, que es la separación de todas las actividades, ¿no? Entonces, pues tiene básicamente 9 congresos, o sea, por primera vez se hace un congreso internacional de arquitectura, y cuando llega el 9º, aparece un grupo de jóvenes arquitectos, sobre todo ingleses, un holandés, un español, etcétera, etcétera, que ellos de alguna manera cuestionan a Le Corbusier. Y entonces ellos plantean que la arquitectura tiene que ser no tan internacional, ¿no? Sino tiene que ser con aspectos más locales y más humanos. Es decir, no ubicados en la planificación en función del transporte, sino más bien de los trayectos. El trayecto caminable, ¿no? O sea, 15, 20, 30 minutos para poder llegar a los servicios. Entonces, con esas distancias cambia la idea, o más bien propone otra idea que ya vislumbra el cambio que se viene a dar hasta nuestra época, ¿no? Para el siglo XXI, ¿no? O sea, de hacer un urbanismo más sustentable. Y sobre todo en el tema de la arquitectura, pues que no sea tan totalmente, digamos, permanente, ¿no? Ya había una serie de ciudades que se habían hecho en Inglaterra, ¿no? Los New Towns, donde al hacer todos estos habitáculos masivos, empezaron a haber problemas sociales, ¿no? Y entonces ellos lo que proponían básicamente es regresar a la aldea, o sea, donde fueran las ciudades de usos múltiples, donde puedes tener tu casa y abajo tu taller o tu comercio, ¿no? Que fuera todo barrios, ¿no? O sea, en donde las personas se conocieran. Eso básicamente es el planteamiento del Team 10. Y se llama Team 10 porque ellos, Le Corbusier, pues, por supuesto que era un torero, dijo, bueno, pues, si ustedes quieren participar, organicen el Congreso número 10. Entonces se llamó Team 10, ¿no? Y por supuesto él ya no participó, ya no. Abandonó, se murió. Uno de los congresos más, se murió en CIA. Entonces, esto es anecdótico. En el caso, pero fue un encuentro entre Le Corbusier y este grupo entre teóricos, académicos y arquitectos jóvenes, ¿no? De ahí nace el neobrutalismo. O sea, con Le Corbusier estaba el brutalismo y aparece el neobrutalismo, donde lo que hace es pues, dejar todas las instalaciones vistas, todo es diseño, todo es alternativo, o sea, una serie de cosas. Y en la segunda imagen, arriba está el Team 10 y abajo está, bueno, arriba está Peter, Allison and Peter Smithson, y abajo está un proyecto que él hace de la Casa del Futuro. Y la Casa del Futuro es una estructura X, ¿no? Que después la va a recoger Archigram para hacer las megaestructuras, ¿no? Y el interior es otra. Es la arquitectura y ahí está como diseño de interiores, ¿no? Y en la parte de abajo vemos una imagen ya de Archigram, ¿no? Donde hace un planteamiento donde rompe la estructura y son solamente las zonificaciones y las formas estas muy creativas que va a desarrollar Archigram, ¿no?
Entonces, de ahí, de este grupo, de esta propuesta, que son como muy, o sea, no son tan arquitectónicas, ¿no? Lo que hace este grupo, pero cae en dos grupos, ¿no? En Archigram, en Inglaterra, y en la arquitectura metabólica en Japón, ¿no? Donde ellos toman ese concepto de la arquitectura del futuro, es la primera vez como que se toma que los proyectos deben ser a largo tiempo, ¿no? O sea, para el siglo XXI. Y en esta época está la carrera espacial. Entonces, aquí Gran sobre todo toma el tema de la cápsula lunar, y de ahí desarrolla una serie de megaestructuras, etcétera, etcétera. Y la arquitectura metabólica va más allá, porque vincula el aspecto de biología con las células, ¿no? Como células habitativas, las células orgánicas, y el cómo se puede hacer crecer y decrecer. Entonces, hace todo un sistema de prefabricados con estructuras para crecer y decrecer. Y bueno, esa es básicamente la postura y el impacto que va a tener ya como diseño, ¿no? En los dos sentidos, en tanto la arquitectura de Archigram y la arquitectura de los metabolistas, ¿no? Y aparece, esto es en 1960, donde aparecen al mismo tiempo Archigram y la arquitectura metabólica. Pero en el 65, o sea, 5 años después, aparece la obra de Le Corbusier, la que viste, ¿no? O sea, que es toda metálica, y donde él hace la solución. O sea, de aquellos planteamientos que son así como teóricos, solamente el Kurokawa hace la cápsula Nagin, ¿no? O sea, la puede fabricar, pero Le Corbusier hace esta propuesta con esos mismos conceptos. O sea, a la vez que Le Corbusier no se amarra dice, yo soy brutalista y voy a terminar brutalista, ¿no? Sino él cambia, ¿no? Y hace esta propuesta de una arquitectura que parece más de Archigram o metabólica, ¿no? Que es la casa de Zurich. Es una arquitectura hecha con perfiles de solera, de ángulo, de 2 pulgadas, atornillado. O sea, él no fabrica absolutamente nada, sino utiliza todo lo que hay, y con eso logra hacer esa casa que ya tiene un modelo en concreto en la India, pero él la hace ahí toda metálica, ¿no? Y entonces, con eso demuestra que teniendo un paraguas, o sea, libera el techo, pero le da el icono de casa, o sea, de la doble agua, ¿no? Sí, sí, como un paraguas, y hace una arquitectura que parece barco, que lo retrae, digamos, icónicamente a la arquitectura mediterránea del inicio, ¿no? Pero con otro contenido, sobre todo de tecnología, ¿no? Y esa básicamente es el tema de la arquitectura como diseño. Y en la parte de abajo, de medio, tenemos una casa de Rietveld, ¿no? Esta la hace sobre el 1930, que es una casa metálica completamente, ¿no? Es una casa taller, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos una imagen de una arquitectura japonesa, no el nombre, pero es interesante porque es un contenedor todo en un acrílico, ¿no? Que encierra la casa con una doble piel, ¿no? Entonces crea un espacio interior-exterior que contiene ese interior, esa arquitectura, pero tú lo que ves es un elemento flotando, ¿no? Y totalmente, pues, escultórico, ¿no? Bien. Dado ese marco teórico, que no sé cómo lo veas o cómo lo sientas, pero aquí va a venir la referencia, ¿no? Y la referencia viene en dos sentidos, ¿no? En dos sentidos, porque por un lado busqué obras que tuvieran básicamente un vínculo con la tuya, y entonces encontré a Richard Neutra. Y Richard Neutra, debido a que tú trabajaste con Enrique Murillo, bueno, yo trabajé también con Enrique Murillo, para Enrique Murillo, Richard Neutra era su guía. Era su guía, y todo el tiempo lo explicaba, ¿no? Con anécdotas y la forma de cómo hacer
su composición y su arquitectura. Richard Neutra presenta, él es austriaco y se va a vivir a California. Entonces tiene todo el bagaje de Bauhaus, pero de composición de Mies van der Rohe, ¿no? Pero lo adapta a la tecnología, pues básicamente de Estados Unidos, que es industrializada, ¿no? Madera, metal, arquitectura ligera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces encontré estas imágenes que nos dan la idea, y ahí lo escribo, ¿no? Para Enrique Murillo era su referente, ¿no? De hecho, la primera obra, que es La Pérgola, tiene mucho que ver con eso. O sea, digamos, geometrizar la loma con las terrazas y después la cubierta, que es como independiente. Bien, entonces, entendiendo esta base, ahora sí vemos su obra, y en estos departamentos, que me imagino que es la parte de arriba de una casa. Sí, este departamento realmente es la parte de arriba de unos departamentos que ya existían. Bien. Entonces, de entrada, pues la idea del dueño, del cliente, era pues, crear otro departamento, aprovechar esa azotea. Y sí, un poco por aquí la premisa fue, a ver, yo no sé cómo están construidos estos departamentos, no sé cuál es su cimentación, no sé cómo está su estructura. Entonces vamos a tratar de construir algo, de crear algo con una estructura ligera. Así es. Y ya dentro de esta premisa, pues bueno, ¿qué podemos lograr con la utilización de la estructura ligera? Y más bien entra también una cuestión ahí bien importante que siempre ha sido fundamental para mí, de costos, ¿no? Cómo abaratar ciertas estructuras sin abaratar el espacio, sin abaratar la calidad. Así es. Espacial. Entonces, por eso me decido por irme por unas estructuras ligeras, completamente de acero, y una cubierta de madera. Así es. En un momento dado, yo ya había trabajado algunas cosas con el doctor Ramón Echenique. Algún tiempo por ahí me invitó a hacer ahí algunos experimentos con él, y llegamos a la conclusión, en el caso de la madera, porque la madera es un material finalmente caro. Sí. O sea, no lo puedes comparar aquí en México con... ¿Perdón? No, con el tabique, o sea, sí se va un poco más caro. Entonces llegábamos a la conclusión que hacerlo todo de madera era muy caro. Sí. Entonces se salía, y muchas veces se sale de los presupuestos de los clientes. Entonces llegamos a esta conclusión de que era más barato hacer la mampostería, los muros de carga, y de ahí solucionar una cubierta ligera. De cubierta ligera, sí. Fíjate que yo tengo una experiencia igual en Córdoba, y para hacer 4 departamentos en 2 locales comerciales, exactamente hice lo mismo, ¿no? O sea, de que fuera una estructura ligera de madera, y que todo el interior, todos los espacios interiores fueran de Covitec, ¿no? Entonces, las órdenes que di, básicamente cuando contratamos un arquitecto allá, y le llevé el modelo, le hice los planos todo a mano, y le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es elevar los muros laterales y meter la estructura de madera, ¿no? Puede ser de metal o puedes colar, pero tenemos claros uno de 5 y otro de 6. Era factible hacer traves, ¿no? Y poner el techo, ¿no? Pues no lo hizo. Entonces, él lo que hizo fue utilizar todos los recorridos o sea, todas las divisiones que había de Covitec, ¿no? Y empezó a hacer una estructura en la parte, o sea, encima de la losa, una estructura de cadenas y castillos para poner el Covitec como si fueran muros de tabique, ¿no? Entonces cargó las losas que tuvimos que reforzar la parte de abajo, ¿no? El peso que sí, por el peso que sí, además colando niveles, no. Fue una pesadilla. Terrible. Y básicamente
insisto, parece simple lo que tú estás diciendo, pero es muy complejo para cuando tú tienes una educación, digamos, de tabiques y de cimientos de piedra, ¿no? Cadenas, o sea, con una tecnología normalizada, ¿no? Y donde vas siguiendo los muros así con tu cadena, sin entender el concepto de la estructura. Eso es la esencia de tu obra. Y bueno, el tema de aquí, pues básicamente es, sí, barato, pues sí puede haber sido un departamentito, pues con una cubierta de plana, o sea, pero al darle ese espacio, hacer un espacio único, ¿no? Hacer un espacio único, hacerlo como un loft y tener ese muro de metal, ¿no? Esa mampara, una mampara con una estructura metálica. Ahí tienes ya otra sensibilidad escenográfica, digamos, para manejar el espacio arquitectónico, ¿no? O sea, porque ya estás fuera del código normalizado, ¿no? De pues, muros, puertas, ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también aquí lo que es referente es el tema de la luz, la orientación y la luz. Porque cuando pones los tragaluces en la parte superior, inundas todo el espacio. El espacio se hace enorme. Y entonces es un departamentito pequeño, pero tiene un confort de un espacio enorme, ¿no? Sí, aquí esta obra, bueno, esta obrita se hizo en el 2002, casi recuerdo. Y pues, bueno, eso lo digo yo, ¿no? A lo mejor no está tan, sí, plasmado ahí, pero creo yo que tiene mucho, y siempre lo diré porque esa fue realmente mi escuela, el taller del arquitecto Murillo. Entonces, tiene mucho, creo yo, de esta escuela, ¿no? A lo mejor no tratando de hacer una copia, Así es. pero estas estructuras con tubulares, estas estructuras donde de repente se vuelve un poco una armadura, estos tragaluces, las inclinaciones, el tratar de optimizar el espacio, pues es donde es un poco ahí con este departamento a masticar esto, ¿no? Así es. Sin querer ser, siempre tuve ahí un conflicto pero muy personal, que era fue mi escuela muchos años, porque aún antes de la facultad yo ya estaba trabajando en el taller del arquitecto Murillo. Entonces, era me gustan todas estas formas. Bueno, viví en una casa del arquitecto Murillo. Es lo que conocí, eran mis referentes más próximos, pero al mismo, y eran mis gustos. O sea, mi trabajo de la facultad, aquí no me dejarán mentir algunos amigos, como ex compañeros, que en la facultad mucho era eso, ¿no? A veces hasta en broma me decían, este es Murallitas, ¿no? El Murillito. Pero me causó un conflicto que dije, no quiero ser eso. O sea, con todo el respeto, con todo el aprendizaje que quiero tomar del maestro Murillo, pero sin pretender ser una copia. Si me permites, Edgar, yo nomás diría, es que yo te decía, sí veo el antecedente del arquitecto Murillo, pero a mí lo que me gusta de tu obra es la reinterpretación de la arquitectura de Murillo, que es lo válido. O sea, lo más sencillo sería copiarlo, tal cual, o copiar sus. Lo complejo del asunto, y vamos a ver en las siguientes obras, es reinterpretar mucho de la escuela del arquitecto Murillo. Es mi punto de vista. Y sumándome un poco a esto, yo conociendo muy bien la obra de Edgar, creo que también hay que hablar de las épocas que has tenido, ¿no? Ah, sí, vamos. Porque sí, digamos, hay una época que es como más evidente la influencia que tienes del Arqui Murillo, que bueno, la tuvimos inclusive yo creo que muchos,
pero que de repente pues te empiezas a encontrar con otras cosas, con otros intereses, y que eso no niega lo anterior, al contrario, no serías hoy Edgar Marín si no hubieras tenido esa información, Por supuesto. ¿no? Sí, sí creo que la idea ha sido lo bueno, o lo que me debe decir, ir enriqueciendo un poco, porque sí, de repente he dado unos bandazos por ahí medio raros, pero pues eso es parte, es necesario, eso es parte de buscar ahí cierta identidad y un lenguaje. Sí, pero sobre todo es entender la esencia, ¿no? Porque no solamente las formas, digamos, logradas de Enrique Murillo, ¿no? Sino la exploración y el cómo va solucionando cada tema y sobre todo buscando la calidad constructiva, ¿no? Y eso es lo que se nota como escuela, ¿no? Nada más un detalle, ¿no? Sí. El que la mampara está roja no llegue al piso, ¿no? Ajá. Entonces, es un tema de calidad, o sea, no lo embarras al piso, ¿no? No hay un problema de mantenimiento, pero también de paso del aire, ¿no? Entonces, lo hace ligero, ¿no? Es un tema de percepción. Bien, esta casa, bueno, no, sí, yo la conocí antes de conocerte, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Incluso llegué a pensar que era de Enrique, ¿no? La vi cuando se estaba haciendo la estructura, ¿no? Okay. Me llamó muchísimo la atención. Y básicamente es una total intencionalidad de enfatizar una armadura. O sea, es este frente que nos da la armadura y con ese volado, con toda esta tecnología de los IPRs, para abrazar estos dos árboles y dejarlos crecer, ¿no? Elimina la percepción de la cubierta inclinada. La elimina. Tú ves el bloque y tú ves realmente, por eso insisto, aquí está Neutra, ¿no? Y está este tema del bloque y del concepto de cápsula, ¿no? Como estructura, ¿no? Y por supuesto, ya en el interior, la composición, el cómo, pues es con una formación muy clara de geometría, ¿no? De simplicidad y sobre todo el separarte del piso. O sea, hay un respeto hacia la naturaleza que además te permite que el paso del aire, ¿no? Pues tenga, por este tiempo de calor, pues tenga, sobre todo, pues más impacto para, digamos, el interior de la casa, ¿no? Entonces es lo mismo, es un elemento que es completamente continuo, ¿no? Ligero y determinado básicamente con la estructura, ¿no? Realmente pues no estaba usted tan equivocado, arquitecto. Esta casa, quien me invita a colaborar es el arquitecto Murillo. Ah, ya. Me invita a colaborar con él y me dice, oye, quiero que, a ver si me ayudas a hacer esta casa, quiero que hagamos esta casa, pero no quiero que me trabajes y que seas mi dibujante, quiero trabajar contigo y que nos aventemos este proyecto, esta casa. Yo creo que esta casa a mí también me ayudó y bueno, a la mano del arquitecto Murillo, sí fue como un punto de inflexión ahí bien importante en lo que yo venía haciendo en relación a las estructuras de acero. Aquí fue interesante en todos aspectos por la temática de entrada de la casa, de que cuando vimos el terreno, desde que se vio el terreno, que me dice el arquitecto Murillo, vete a ver el terreno. Ya regreso yo y le digo, pues arquitecto, pues es que tiene dos árboles enormes Dos hayas gigantes en el centro del terreno. Y dice, y bueno, ya sabes cómo era el artista, decía, bueno, aquí lo que le vendieron a la dueña fue un problema.
Más que un terreno muy bonito con 2 árboles, le vendieron un problema. Entonces, se empezó a hacer la investigación porque la dueña de esta casa ella dijo, yo quiero respetar los árboles, pero los quiero respetar realmente. Entonces se hizo una investigación con gente del INECOL, para ver qué tanto las raíces de un haya podían ser afectadas con la construcción. Y pues la respuesta fue, no podemos hacer, si realmente quieres respetar el haya, no puedes tocar 6 metros de radio a la redonda de cada centro del árbol. Y entonces de ahí surge de una charla muy sencilla con el arquitecto Murillo, de cómo le íbamos a hacer, cómo íbamos para acá, y si hacemos un puente, pues va, ¿no? Pues aventamos un puente. Entonces de ahí sale esta idea de estas 2 armaduras. Son 2 armaduras que están soportando en 4 apoyos toda la casa. Tenemos un claro de 19.50 metros entre cada uno de los apoyos. Y de ahí se fue desarrollando todo esto a través de que también era una casa mínima. O sea, lo que quería el cliente era una casa mínima. Y en ese sentido, yo creo que se logra aterrizar muy bien esta estructura y regresamos a lo mismo. Es una estructura muy ligera, son unas cubiertas ligeras y materiales ligeros con los que se construye. Y básicamente es un puente. ¿Un puente? Bien, pues esto es, digamos, un elemento más de que cuando se tiene un problema, resulta una buena solución. Cuando hay estudio, cuando hay otro planteamiento, ¿no? Digamos, un planteamiento alternativo, ¿no? Pero sobre todo este respeto, pues, a la naturaleza, ¿no? Adelante. Ahí nada más como anécdota, peleé mucho con el Arqui Murillo, con la cubierta. Esa sí fue la cubierta sí fue un poquito más una imposición. Era un trabajo conjunto, pero sí peleamos de cambiar, de hacer una cubierta inclinada, pero con otras circunstancias. Que no se viera inclinada. Exactamente, que no se viera dorsal. Pero se logra, ¿eh? Sí. Se logra porque no la ves, no la persigues, ¿no? Bien, esta otra casa que pareciera que fuera, pues, como más una tecnología normalizada, pero la parte de atrás y sobre todo el interior es donde está claro que está diseñada como una arquitectura de interiores, ¿no? Al dejar toda la estructura visible, ¿no? Y tener toda la planta baja con vidrio, ¿no? Te amplía el espacio hacia la naturaleza, la ves por todos lados, el meter el agua, ¿no? El dejar a esta doble altura con este tragaluz, y sobre todo este elemento que sobresale, que pues básicamente está sostenido y enlazado además, abrazado con una estructura metálica, ¿no? O sea, se ve completamente, o sea, no es tan tectónico, ¿no? Sino se hace ligero, ¿no? Esas son las características de una arquitectura de interiores. El pasillo alrededor y bueno, todo el trabajo de jardinería, ¿no? En un lugar, pues donde todo es muy verde, ¿no? Sí, la verdad el emplazamiento de esta casa es el que valía mucho la pena y no lo podía yo matar con otro tipo de arquitectura. Aquí solo sí existía la premisa de que esta fachada, la que vemos, fuera más sólida y que no dejara un poquito aislarte un poco del exterior, claro, de los vecinos. Esa fue una petición directa del cliente. Aquí, si vemos, creo yo que vengo utilizando
esta materialidad, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue siendo un poco parte del gusto por ir investigando, ir viendo qué más se puede hacer, que es el acero. Para mí se me hizo un material muy, llamémosle flexible en la cuestión de la construcción, muy rápido de ejecutar, y al mismo tiempo la madera, las cubiertas de madera que también son muy rápidas, muy rápidas. Sí. En todos estos, y vuelvo a la cuestión hasta la fecha, pues es buscar esta intención, y ahí creo que entra, y estoy de acuerdo con el interiorismo, es buscar que los espacios te provoquen ciertos cuestiones de asombro, de calidez, o sea, mucha luz. Trato de siempre tener mucha luz en los proyectos, y siempre jugar con esto que también jugaba mucho Luis Barragán, de que de repente te sintieras que la altura te aplastaba, y llegabas a otro espacio y ¡pum!, se te iba para arriba. Entonces, que esto es desde las catedrales, ¿no? Sí. Esta intencionalidad de buscar sorpresas Sí. en la arquitectura. Bueno, aquí tenemos otra casa que también tiene, desgraciadamente aquí no está la planta, pero también trabajo dentro de una loma, ¿no? Dentro de un terreno muy difícil, ¿no? Y con la idea de respetar esa loma, con estos volados, con estos bloques de construcción a doble altura, ¿no? Y igual con toda esta tecnología de madera, ¿no? Entonces, podemos ver este interior donde tú ya manejas, digamos, una estructura más, digamos, más diseñada que solamente las vigas que nos dan una iconografía, pues, artesanal, ¿no? Ajá. Entonces ahí que empieza a cambiar el tema, ¿no? Del manejo de los elementos arquitectónicos, insisto, que se vea ligereza, que se vea diseño, ¿no? Y sobre todo una amplitud con esos vanos enormes, ¿no? De vidrio, ¿no? En este detalle que es esta escalera, con ese muro todo en madera, Ajá. pues se vuelve escenográfico, ¿no? Se Sí. vuelve súper ligero, ¿no? O sea, independientemente que haya detrás un muro de tabique, ¿no? Sí, Pero claro. digamos, como acabado, se ve súper ligero. Y en esta otra obra, que es ya en Mérida, ¿no? Donde, bueno, tienes el tema del calor, el uso de la doble piel, ¿no? Con el tema del bambú como una estructura, te va creando una especie pues, de microclima, ¿no? O sea, para protección solar. Y y es impresionante esta doble altura. Sí. ¿No? Digo, está volando, está suspendido ese puente, ¿no? Con ese bloque de madera, y es completamente una arquitectura interior. En acabados, en calidad, en el espacio, ¿no? Y muy dramático, ¿no? Es un Exacto. espacio con un dramatismo muy Muy fuerte. potente, ¿no? Como presencia. Puede ser el vestíbulo de un teatro, ¿no? O de un gran hotel. Vaya, Sí. es un espacio familiar. Y esta yo no la conocía, esta de Casa Pozo Azul. A mí me impresionó. Me impresionó porque me parecen dos lenguajes muy distintos. El del interior, que es muy acogedor, con una disposición de las vigas de madera, una especie de armadura, y por fuera el volumen muy sólido, ¿no? Como que me da la impresión que no pertenece uno al otro, y sin embargo se llevan Y lo muy bien. interesante con las otras dos es que en todas hay un lenguaje distinto, Sí. pero los conceptos son los mismos. Sí, básicamente. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, tienes ya, digamos, una formación y una claridad en tu forma de hacer la arquitectura
pero las aplicaciones son distintas dependiendo el lugar, sea Mérida o el tipo de edificio, sea Pero- casa. Pero Joel se atreve a hacer la transparencia, o sea, Sí. que se vea al interior, que se vea que son cosas distintas completamente. Así. Es a mí lo que me sorprendió. Por eso fue la que puse en los flyers, porque esa casa a mí me impactó. O sea, cuando la vi dije, esto, por aquí es la jugada. ¿Eh? Por aquí es la jugada. Pues sí, esta casa también, bueno, a final de cuentas creo que algo bien importante siempre ha sido el cliente. Sí, creo que todos vamos por ahí, que el cliente sea también el que tenga la capacidad de aceptar y de decir, vamos por ahí, ¿no? Y no, oye, no, espérate, ¿cómo? Entonces, ahí en principio, y afortunadamente el cliente, los clientes de esta casa, estuvieron muy abiertos a esto, a experimentar, a ver qué podíamos hacer más allá con su terreno que estaba muy escarpado. Y desde la idea principal, que creo que es una idea que muchos arquitectos y sobre todo nuevas generaciones traen, es esta idea de la levedad, esta idea de estos elementos que puedan volar o que puedan estar suspendidos y que creo que por alguna razón los empezamos a buscar cada vez más, ¿no? O sea, tienen independientemente del peso físico, tienen un peso sobre la arquitectura, el de repente entender estos elementos suspendidos con ciertas escalas y que al mismo tiempo los sientas ligeros, ¿no? Bien. La estructura esta triangular ya llevo unos años, ahí se ha repetido un poquito o un poco, ya llevo unos años trabajándola, estudiándola y la idea era cómo yo puedo hacer una estructura de madera que trabaje en En los dos en los dos sentidos. Claro. Entonces, para mí era, y a lo mejor eso ya lo existía en ese mismo concepto, pero y ha sido hasta el día de hoy cómo crear esa cuestión estructural que resuelve la losa nervada, cómo hacer una nervadura en madera. Claro. Y por ahí he estado buscando cosas, hay cosas bien interesantes, los japoneses tienen unas cosas bien interesantes en madera y empiezan a trabajar esto, ¿no? Sí. Y por ahí va un poco esta idea de empezar a salvar claros un poco más grandes sin tener que tener elementos de apoyo con elementos ligeros, sin que salga la trave gigante que tiene que, aunque sea de madera, que tenga que soportar todo esa estructura. De estos departamentos de En Tulum. me da idea que son diferentes, ¿no? Son varios. O sea, hay unos de arriba y otros en Ajá. medio, ¿no? Sí, hay Tres, son dos tipologías Dos diferentes. tipologías, sí. Sí, como comentaba, aquí un poco era aprovechar, casi siempre trato de ir desde lo macro a lo micro, ¿no? En lo macro era cómo poder con los elementos que todo mundo utilizamos, concreto, madera, piedra, acero, cómo tratar de regionalizar. Creo que algo que trato siempre en la arquitectura que hago no lo sé si lo logro, para mí sí, pero trato de regionalizar la obra con los materiales del sitio. Para que esta obra no pueda estar o no es lo mismo que esta obra esté aún con las mismas cuestiones climatológicas en Veracruz, por ejemplo, porque no hay
no es el mismo sitio, no son los mismos vientos, no es el mismo sol, aunque pareciera, y no son los mismos materiales existentes en la región para construcción, ¿no? Entonces, un poquito rescatar el uso de la piedra muy artesanalmente. Esta piedra toda se cortó a mano, es una piedra caliza. Sí. Se sacó, es la piedra que se sacó de la cimentación y esta se fue labrando, se fue labrando. Así hacían las pirámides. Entonces, un poco retomar ese elemento, y hace rato platicaba con Jorge de estas celosías, estas empalizadas, que hay un fenómeno bien interesante, creo yo, hasta ahorita yo creo que va a cambiar, pero hay un fenómeno bien interesante en Tulum, desde mi punto de vista, es que hay de repente una homogeneidad en muchas de las obras. O sea, independientemente el lenguaje que traen, mucha de la materialidad es la misma. Entonces se me hace interesante porque normalmente en estos sitios pues todo el mundo Hace lo que puedes. hace lo que puede, hace lo que quiere, pero de repente este uso no con las mismas características, pero las empalizadas, la piedra, el mármol, es interesante. Que yo creo que eso también obedece mucho justamente al lugar, ¿no? Es decir, si vemos la arquitectura yucateca, creo que tiene como un poco ese mismo sesgo, ¿no? Siempre estar haciendo de casas blancas, ¿no? Que reflejen un poco el sol, la materialidad. En este caso, en Veracruz tenemos salitre, aquí, digamos, no hay tanto o poco. Entonces yo creo que esa parte de que se van homogenizando las obras es mucho, yo creo que lo va definiendo el sitio, las características, el sol, y obviamente pues con esta lógica constructiva, ¿no? De con qué vas a construir pues lo que tienes a la mano. Y a la mano pues que es justamente este block, ¿no? Que sacas de la cimentación, la madera es de sitio. Entonces creo que ahí es donde la arquitectura como empieza a hacer sentido de hacer una arquitectura contemporánea, pero que obedece al lugar, al local, ¿no? A lo local y a la localidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, a mí lo que me gustó también de esta obra es el hecho de que mantiene, no sé, pero se entiende la tipología y se comprende perfectamente en ese lugar. O sea, se comprende, eso no tendría cabida en Puebla, no tendría cabida en Matamoros, qué sé yo. Eso es estrictamente de la península de Yucatán y lo podemos observar muy bien. Y además de alguna forma se respeta mucho la tipología y algunas morfologías de la zona, del lugar, ¿no? Digo, la palizada yo sí recuerdo haberla visto en esa zona. Sí, sí, en efecto, la empalizada esta hace 20 años que yo estuve viviendo por allá, pues se utilizaba para acercar. O sea, realmente no había una utilización como elemento arquitectónico. Y en este caso, pues se utiliza no solo como un elemento decorativo, realmente se utiliza como un elemento, como una segunda piel, Sí. que nos va a tamizar mucho el asoleamiento matutino, que es el que da en esta fachada. Ya también, eso fue una suposición mía, yo lo supuse que también nos podría funcionar como barrera antihuracanes. Ya pasó un huracán. ¿Ya pasó? Ya pasó un huracán y no pasó nada con la estructura. Sí, se llama rompeviento. Rompeviento. Ajá. Sí, así es. Y además creo que en una de las fotos que estaban por ahí, y regresamos a esta cuestión del interior, es este juego de luces y sombras que se crean en los interiores, estos, ¿no? Esto fue una sorpresa. Realmente uno suponía que iba a cubrir todo. Iba a suceder, pero realmente estas fueron sorpresitas Claro, que toda la arquitectura te va dando, ¿no? Todas las obras. Y el contraste, ¿no? Entre lo que es textura y los huecos que deja como marco, ¿no? Para ciertas vistas. Enmarcar vistas. Enmarcar vistas, sí. No, muy interesante, ¿no? Adelante. Bueno, esta casa es impresionante. Es impresionante porque me recuerda mucho a las casas de las lomas en el moderno, ¿no?
Entonces es el mismo concepto, ¿no? De llegar con el coche y tener todo el bloque arriba, en las lomas, pero con otra tecnología y en otra época, ¿no? Y entonces redescubrir, referenciar, aunque no sea consciente, aunque sea así de una memoria colectiva, pero es una elección muy, muy fina, ¿no? Muy, muy selectiva, ¿no? De cómo interpretar esta obra, ¿no? Adelante. Esta es la parte de atrás, o de la parte lateral, Es ¿no? la parte Sí. realmente Regresa, sí, es la parte del lateral. frente. La parte lateral es la cochera. la cochera. Sí. O sea, uno entra lateralmente a la casa. Y esta casa, la verdad, tiene un programa muy sencillo. Toda la casa está prácticamente resuelta en el piso de arriba. Se requería que solo fuera un nivel, que toda la casa estuviera. Y por cuestiones, aprovechando también la topografía del lugar, el terreno es poco escarpado, pues se aprovecha para hacer este corte, para dejar la casa, toda la vivencia de la casa en esta segunda planta, y prácticamente la parte de abajo pues es cochera, hay unas bodegas, acceso, y se crea por acá un cuarto multifuncional, cuarto estudio, cuarto de visitas. Va. Igual la estructura es lo que prevalece, ¿no? Y todo este bloque, ¿no? Que es una cápsula, ¿no? Adelante. Ese es el interior, ¿no? Entonces, el, el, el espacio único, ¿no? Y la separación a través de las mamparas para la cocina, ¿no? Y bueno, la cubierta, ¿no? Que es completamente continua, ¿no? Pues compacta la casa, pero a la vez espacial, ¿no? Porque Sí. tienes todas las vistas por todos lados. Sí, y aquí una de las cosas era aprovechar el verde que había, igual que en la casa de la pitaya, aprovechar que hay mucho verde alrededor. Aquí no se logra apreciar realmente, yo no tengo no puse una foto. Atrás de este pasillo, el terreno ya está a ese nivel, entonces ahí uno sale a nivel del A terreno. nivel del terreno, claro. Sí. Entonces también esto genera que la casa se amplía, expanda, claro. Y se abra. No podría hacer yo una cosa de estas con tanto vidrio, por ejemplo, en Quintana Roo. Sí, ahí sí se vuelve un invernadero esto, ¿no? Ni con la misma cubierta, por supuesto. Mira, la cubierta pudiera ser que sí he venido investigando y haciendo. Esta cubierta, específicamente en esta casa, tenemos la estructura portante, tenemos la duela, que es parte de la estructura portante, si no, no trabaja bien. Arriba de esto tengo unos aislantes térmicos, acústicos, hay un material que se llama Islacor, uno rosado, el de 2 pulgadas. Arriba de eso tengo un panel de cemento, que es el Durop, comúnmente llama, y sobre ese ya tengo mi impermeabilizante de carpeta asfáltica. Pero realmente ese sándwich funciona muy bien. Funcionó muy bien. No hay peso allá arriba y uno puede estar aquí en estos días con la cubierta aquí y no se siente la radiación. Claro. No pasa. Sí, pues son capas, ¿no? Capas que no pasan. Y es un poco donde he venido o quiero poco a poco ir trabajando esta idea. Para mí, esta idea de la casa bioclimática, creo que debería corresponder más a este tipo de cosas, a este tipo de tecnologías, más que aventarse que la voy a hacer con este romanticismo de que bambú y elementos naturales. No, yo creo que aquí hay que usar mucha tecnología, porque estos aislantes existen, ahí están, y los consigue uno aquí en Jalapa, ni siquiera es que
que tenga uno que importarlos. Sí. Los dobles vidrios, todo eso que pudiera ser para el cliente de repente un gasto extra. Todos los entrepisos también son a base de biguete y bovedilla, pero la bovedilla de poliestireno. Y después de la bovedilla de poliestireno, un falso plafón separado con un aislante. Entonces, para tratar de provocar siempre el confort interior de estas viviendas en las situaciones en las que está. Entonces, creo que desde mi punto de vista va más por ahí a decir, a ver, voy a poner 4 aires acondicionados, pero me voy a comprar 10 paneles fotovoltaicos y ahí tengo, no tengo bronca. Bueno, sí, es parte de, pero creo que también la construcción o el proceso con el que se construye o la materialidad con el que se construye también tiene que cuidarse un poco, ¿no? Sí. Las orientaciones, sobre todo. Pues ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la foto, el jardín está ahí a nivel. Atrás, sí. Insisto, el detalle, ¿no? Del mobiliario integrado, ¿no? Eso es arquitectura de interiores. Ahora sí pusimos imágenes de cortes, Ricardo. Está. Ah, bien. Yo haciendo caso, ¿no? A Ricardo. Por último está esta obra, también, está en Tulum también. En ¿no? Tulum también. Sí. Y son unos departamentos. Y pues hay una evolución, ¿no? Con la anterior, pero hay una continuidad, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Digamos, no es tanto que se busque una arquitectura como estilo, sino realmente como eficiencia, ¿no? Y de ir creciendo, ir aplicando, ¿no? Entonces, las formas, pues, en detalle, pues se ven impresionantes, son muy contemporáneas a pesar de que tienen una tecnología artesanal, ¿no? Pero la forma es muy escultórica, ¿no? Estas son, ¿no? Hay un, pues no, me da idea que sí es un chapoteadero. Sí, es de entrada es un espejo de agua. Ajá. Y la idea fue que pudiera utilizarse más allá del espejo de agua. Tiene diferentes profundidades y es por eso que se ven las tonalidades, pero ha funcionado bien porque la gente lo usa. Sí. Sí. Está a gusto. La gente lo llega a usar. Hay unos departamentos que están a nivel ahí del espejo de agua y salen de su departamento y se echan su clavado. Y a mí me parece un arquitecto muy escenográfico, muy. No, y además tiene espacios entre los dos bloques que es un puente realmente, ¿no? Sí. Y hay uno que no lo ubico, ¿no? Porque no lo puedo ubicar dentro de las plantas o del corte, pero me da idea que tiene un carril de nado, ¿no? O un estanque, ¿no? Hay unas pequeñas, como las pilas que había antes, ¿no? Exactamente. Es una pila para refrescarse, una pileta. Exactamente. Sí, una pileta, exactamente. Esta está dentro del departamento. Exactamente. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Está increíble. Vamos, es algo que, digamos, sobresale, ¿no? Pasa de lo normal, ¿no? Del meter un departamentito muy compacto y de repente una pila, ¿no? Y básicamente por el uso y el clima, ¿no? Y bueno, aquí están los detalles. Y aquí mucho igual también esto, siempre la idea, aparte de la materialidad, la idea también de tener mucha ventilación. El aislar los departamentos, el no pegarnos a las colindancias, nos ayuda mucho a crear estas ventilaciones cruzadas que la verdad se agradecen muchísimo en estos climas. Muchísimo. Sí. Y aquí, bueno, pues bastante complejo, pero para crear ese espacio interior, ¿no? O sea, estas formas, ¿no? No tanto los laterales, sino los interiores, ¿no? Y pues especialmente con los puentes, ¿no? Entonces crea una unidad, pero pues como una escenografía, ¿no? Sí. Prácticamente. Eso son todas, sí. Bien, pues no sé cómo ves el discurso de la arquitectura sin interiores. No, yo
creo, para mí, déjame comentarlo. Estoy muy contento con esta visión, con este desmembramiento en un momento dado de teórico y histórico de mi obra, que los agradezco mucho de que lo hayan hecho, porque te da otro panorama completamente, ¿no? Uno, como lo dice el arquitecto, uno de repente, pues, cuando está diseñando este tipo de cosas, no se pone a pensar el origen o yo voy aquí a tratar de representar o intentar de, ¿no? Es como muy en gusto, lo podríamos llamar, ¿no? Como está uno interpretando las cosas y sí se me hace muy interesante escuchar de otro punto de vista el cómo se percibe la obra. Esa es básicamente la función de la academia, el poder, primero en lugar, interpretar, entender, ¿no? Y sobre todo, o sea, el por qué. Pero básicamente con la idea de premiar. O sea, realmente de buscar aquellas obras que sean significativas y poderlas catalogar, ¿no? Esa es la tarea, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, a mí tu obra, conocía la obra, pero me quedé como sin haber reconocido lo que habías hecho en la península de Yucatán, en lo que es Tulum, y realmente me encantó. O sea, eran cosas que no había visto y no las había visto ni allá. Y eso me parece sorprendente porque es muy intrépido como arquitecto llegar a otro lugar y hacerlo mejor que muchos de los que lo están haciendo allá, y hacerlo tan bien y con un lenguaje tan interesante. O sea, a mí eso me sorprendió porque como arquitectos muchas veces vemos obras de arquitectos en Jalapa que se van a hacerla en lugares más calientes, más tropicales, y siguen manejando el mismo lenguaje. Yo creo que lo valiente de ti, la experimentación fue, voy a hacer lo que yo sé hacer, pero lo tengo que acondicionar a mis nuevas condiciones, a mis nuevas circunstancias. Y realmente son la obra del hotel de la Palizada, no la habían yo entendido como me platicaste. Digo, es una celosía perfecta y es una celosía que los yucatecos agradecen porque realmente la arquitectura no es más que la búsqueda de la sombra, ¿no? De guarecerse del sol y de estar bajo un ambiente fresco, adecuado y correcto. Y creo que lo lograste. Las obras son increíbles. Lo importante es descubrir este tipo de arquitectura y sobre todo el por qué tiene la calidad que tiene, ¿no? Y tu obra es muy compacta, muy intencionada y de mucha calidad. Pues bueno, siendo las 18 horas con 30 minutos, damos por finalizada esta octava sesión ordinaria. Agradecemos mucho su asistencia, amigos, colegas, y pues bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Edgar.